Así como estamos de pie, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre soberano que moras en tu trono de gracia, te alabamos y te glorificamos, oh Dios, por tus misericordias, por tu amor y por tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos das un día maravilloso para poder, Señor, alabar y glorificar. Ahora, Padre, vamos a aprender una vez más, Señor, las enseñanzas que tú nos traes en este hermoso día. Padre, te pedimos que nos uses con tu Santo Espíritu para poder llegar, Señor, a este entendimiento. Padre, úsame como un instrumento, oh Dios, para poder, Señor, hablar solamente, Padre, de ti, oh Dios. Y permite, Señor, que cada uno de los que estemos aquí, Señor, concentrados para tu adoración, Padre, salgamos llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Vamos a mantener nuestras Biblias ahí donde acabamos de leer. En el libro de San Juan, versos del 1 al 13. Es donde vamos a hablar de cómo está hecho el universo. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué hasta el día de hoy, y como pueblo de Dios, creemos que va a ser hasta la eternidad, hasta que Él venga? ¿Verdad? Entonces el tema se llama la teoría de todo. ¿Qué entendemos por teoría? La teoría es todo lo que escuchamos y lo que se nos graba en la mente, ¿verdad? Lo que escuchamos y lo que nos aprendemos, eso es teoría. Y a continuación les voy a leer aquí una reflexión que está basado ahí en San Juan 1, del 1 al 13, y nuestro texto principal va a ser Colosenses 1:16. Dice: los científicos han estado buscando la teoría de todo. El que piensa que la encontró es el físico Brian Greene, que recibió el universo elegante, espectaculares, dimensiones ocultas y la búsqueda de una teoría final. Su teoría de la cuerda es un concepto complicado que sugiere que todas las cosas en su nivel más diminuto son una combinación de filamentos vibratorios o cuerdas. Ha descrito su teoría como una estructura con la capacidad de responder a cada aspecto sobre el cual está construido el mundo. A través de los años, pensadores desde Newton, pasando por Einstein y Hawking, y llegando hasta Greene, han dedicado gran parte de su vida averiguando cómo funciona el universo y han propuesto teorías fascinantes. En realidad, para que una teoría explique de manera adecuada todo lo que existe en el universo, debe empezar y terminar en Dios. Todas las cosas visibles e invisibles, según Colosenses 1:16, se originan en Él y existen para su gloria. Salmo 72:19. Los primeros versículos del Evangelio de Juan nos dicen que nuestro Señor creó el universo y que sin su mano creadora no existiría nada. Por esta razón, cuando pensamos en el mundo y en todo lo que contiene, podemos exclamar con Isaías: toda la tierra está llena de su gloria. Capítulo 6, versículo 3. Alabemos su santo nombre. Toda la creación es un dedo extendido que apunta hacia Dios. Ahí vemos cómo los pensadores grandes, los grandes científicos, ni ellos mismos pueden decir con certeza
cómo el mundo está creado, ¿verdad? Según ellos, estaba viendo ahí unas cosas que mi hijo sacó del internet. Ahí nos dice cómo se hizo esto y el otro, y lo que ya no me gustó fue cuando menciona ahí, y aparece el changuito, de cómo estaba bien dobladito, y se fue enderezando, y hasta llegar a ser un ser humano, ¿verdad? Según el científico terrenal. Pero vamos ahora a lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vemos en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada, vacía. Y Dios vino y lo puso en orden. Y todo lo que Dios puso en orden desde ese principio hasta esos tiempos existe. Y como pueblo de Dios creemos que así será hasta que Él lo decida. Entonces dice aquí este personaje que escribe esta reflexión, dice que para que podamos entender cómo el universo está formado, debemos de empezar en la palabra de Dios y terminar en la palabra de Dios. Empezar desde Génesis 1:1 y llegar hasta el libro de Apocalipsis, donde nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y también, como nos dice aquí el versículo 3 de San Juan, capítulo 1, dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí entendemos todo, ¿verdad? Entonces, en el mundo, en el ser humano, existen puras teorías. Y los científicos, por mucha ciencia que lleguen a tener, nunca van a llegar a entender cómo Dios formó el universo. ¿Sí? Por mucho que le busquen, no van a saber entender, y menos si no leen la palabra de Dios. Mas nosotros, los que creemos en Jesucristo, más nosotros, los que somos pueblo de Dios, tenemos esa oportunidad de saber cómo está hecho el universo. ¿Qué poder tiene Dios para hacer todo esto? Dice: Él controla los límites de los mares. Él formó, dice, la tierra seca. Y todos los que nuestros ojos ven, Él lo hizo. Nada es hecho por el ser humano. Dios nos entregó todo servido. El hombre solo viene a investigar o a agarrar parte de lo que Dios ya tiene para el hombre. Nosotros tenemos ya todo construido y decimos: esta área, dice el hombre, esta área me corresponde, en esta área no te metas, aquí en esta área yo mando. ¿Quiénes somos nosotros o quién es el hombre para que se apropie de esa área? Decía Martín Lutero en una de sus revistas, dice que el ser humano no es dueño ni tan siquiera de una milésima parte, ni siquiera así 1 centímetro de espacio. No somos dueños ni nada de eso. Todo es de Dios, todo le corresponde a Dios. Pero nosotros decimos: este área es mío. El que se mete en esta área, dicen los hombres que están lejos de Dios, los que no conocen a Dios, en este área no te metas, aquí solamente yo mando, ¿verdad? Pero en realidad no es así como el hombre piensa o como el hombre dice.
sino que todo viene de parte de Dios y todo nos lo da Dios. Entonces vemos aquí la palabra de Dios que nos enseña. Dice el versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice allá Salmo 72, 19: bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Podrá un ser humano hacer todo eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que somos unos pequeñitos ante su divina presencia. Y todos somos movidos a base de su voluntad y a base de su misericordia. Todo el universo es controlado solamente por Dios. El hombre no puede hacer ni siquiera nada. Tal vez en las grandes escuelas, universidades, ¿verdad?, les enseñan teoría a los jóvenes, ¿verdad?, que el mundo humano depende de ahí del mono, ¿verdad? Mas Dios nos enseña todo diferente. Dios nos enseña la verdad, de dónde procedemos y quiénes somos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque pertenecemos a su pueblo y el Señor nos llama hijos, ¿verdad? Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Continuamos más adelante. Dice Apocalipsis 22, 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y seguimos enumerando hay muchos pasajes de donde ver que Dios hizo todo. Hay grandes pasajes en la Biblia que si podemos y seguimos investigando, podemos encontrar grandes enseñanzas. En Romanos 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo se refiere 7 veces en 6 versículos: toda la creación, todas las cosas y todo, haciendo resaltar de esta forma que Cristo es supremo por encima de todo, tronos, poderes, principados o autoridades. Y si vamos a Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué más? Si alguno de nosotros tenía dudas, alguno de la iglesia tenía dudas sobre esto, Dios nos afirma con su bendita palabra y nos enseña de cómo está formado el universo y quién está controlando el universo. Dios tiene a todo el mundo controlado, ¿verdad? Allá en el Salmo 95, 3 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar,
pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, cada día nosotros debemos estar bien preparados, ¿verdad? Porque hay muchas confusiones en el mundo, y más en el mundo de la juventud. Y si nuestros jóvenes no están cimentados o no están bien preparados, ¿verdad? Cualquiera les puede meter esas teorías que no vienen de Dios, sino vienen del ser humano, ¿verdad? Y el ser humano no lo sabe todo, por muy científico que sea, por mucha ciencia que sepa. Dice allá en 1 Corintios 13, la ciencia acabará y cesarán las lenguas. Volverán esos tiempos de cuando pasó allá en la Torre de Babel, que estaban preparándose todos. Querían levantarla, ¿verdad?, hasta arriba y no ponerle fin. Pero ¿qué dice Dios? Si a esto los dejo, se van a ir, se van a descontrolar y se van a ir y van a querer hacer su propia voluntad. Entonces les puso un hasta aquí. Es igual así con la ciencia del ser humano. La ciencia no lo abarca todo, ¿verdad? La ciencia no lo es todo, y la ciencia sin Dios no es nada. Y si su palabra dice que la ciencia acabará y cesarán las lenguas, así tiene que ser, porque Dios no se equivoca. Dios lo tiene todo controlado, y Dios dijo todo, y lo que dijo se está cumpliendo al pie de su palabra. ¿Sí? Entonces nosotros solamente nos toca sujetarnos a la voluntad de Dios y recibir lo que Dios nos manda, recibir y apreciar lo que Dios nos da. No podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque Dios es el primero y Dios es el último. ¿Sí? Nosotros estamos en medio. Jesucristo está aquí y vuelve a ser el último. El mundo humano queda bajo el poder de Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos estar bien seguros de quién procedemos, quiénes somos. No dejarnos llevarnos por las teorías, ¿verdad? Ya que en las redes sociales cada científico maneja su teoría a su voluntad, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la razón y quién tiene la verdad? Solamente Dios. Si leemos la palabra de Dios de principio a fin, ahí vamos a encontrar todo lo esencial, toda la verdad, todo lo que Dios nos enseña. Amén. Amén. Hermanos, esto es la palabra de Dios, un mensaje para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.